Ya. Ok, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de preparación y evaluación de proyectos. Entonces, vamos a continuar con el avance y con su permiso vamos a grabar la reunión para después subirlo, ¿no?, a nuestra plataforma, como siempre lo hemos hecho. Entonces voy a empezar a grabar. Uy. Recording in progress. Ok, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Entonces vamos a iniciar la clase, ¿no? Estamos en el tema número 6 y ya estamos en la tercera parte, ¿no?, del grupo de materias, del grupo de temas referentes al estudio económico. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a continuar desde el lugar donde nos hemos quedado. Ok, entonces nos hemos quedado por aquí. ¿Me confirman, por favor, si la pantalla se puede observar? Sí, ingeniero, buenas tardes, se ve. Ya, muchas gracias y muy buenas tardes. Entonces, hemos avanzado, ¿no?, estos tres tipos de inversiones, ¿no?, y hemos ejemplificado también. Entonces, la inversión fija, la inversión diferida y el capital del trabajo, ¿no? Les tenía que mandar una práctica, pero no he logrado elaborarlo aún. Entonces, y nos hemos quedado aquí, ¿no? Entonces, seguramente voy a hacer esa práctica o esa tarea de esta parte. Entonces, vamos a continuar desde aquí. Aquí tenemos algo de la relación de inversiones, ¿no? De lo que es la inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas nomenclaturas, ¿no?, que aquí usamos, ¿no? Aquí. Inversión fija, ¿no? Va a ser la letra I y D. La inversión diferida, ¿no? La letra I, D. El capital de trabajo es la letra K y T, ¿no? Entonces, esta es la inversión total, el total de la inversión, ¿no? Ahora, ya. Ok, entonces aquí tenemos algunas relaciones también, inversión total, lo que dijimos, ¿no? La inversión fija más el capital de trabajo y la inversión diferida. Esa es la inversión total, ¿no?, con sus nomenclaturas. El capital fijo, ¿no?, sería la inversión fija más la inversión diferida, ¿no? Porque es el capital fijo que no se mueve, ¿no? Está ahí. Pero el capital de trabajo no es tiene otras características, ¿no? Es el capital de trabajo, lo habíamos definido como como el combustible del vehículo, ¿no? Como ese combustible del vehículo. Voy a dejar el chat por aquí por si alguien quiere hacer preguntas, ¿no? Ok. Como ese combustible del vehículo, ¿no? Entonces, es otro tipo de capital, ¿no? Entonces, aquí se representa con la letra K a sub T, ¿no? Entonces, el capital fijo más el capital de trabajo sería la inversión total, ¿no? Aquí tenemos el activo total, ¿no?, que serían los pasivos corrientes, ¿no? Los pasivos corrientes, aquí tenemos que el activo total sería, ¿no?, al capital total, es decir, inversión fija más inversión diferida, ¿no?
Y después que está aquí, ¿no? Mi puntero por aquí. Aquí tenemos el capital de trabajo y el pasivo corriente, ¿no? Entonces, bueno, esto vamos a pasar rápido, son algunas fórmulas, ¿no? Para analizar, ¿no? Entonces, vámonos aquí, por favor, ¿no? Aquí, vámonos aquí a las inversiones, a los métodos de cálculo, ¿no? Del capital de trabajo. Entonces, hay distintos métodos para calcular el capital de trabajo, ¿no? Y cada uno depende del tipo de proyecto, ¿no? Y puede depender también del tipo de producto que se quiere, ¿no? O calcular el capital de trabajo. El primero es el método de desfase y tal vez es el más conocido. Entonces, esto nos permite calcular, ¿no? La inversión en capital de trabajo desde el instante en que se adquieren los insumos, ¿no? Porque el capital de trabajo no es ese dinero que nos sirve para comprar materia prima, ¿no? Materia prima para los materiales incorporados, insumos, reactivos, ingredientes, etcétera, ¿no? Dependiendo del proyecto. Entonces, el método de desfase comprende, ¿no? Esa inversión en capital de trabajo. Desde ese momento que estamos adquiriendo esa materia prima para procesar, ¿no? Hasta el momento que se recupera ese capital, ¿no? Por medio de la venta de ese producto, ¿no? Entonces, ese es el periodo de desfase, ¿no? Y es el más conocido, ¿no? Vamos a ejemplificar, aquí tengo las listas de sus proyectos, este es paralelo P, ¿no? Ya. Ok, aquí tenemos un proyecto, ¿no? Que nos dice, ¿no? Que es una planta para producción de basas y grajeados de chocolate, ¿no? Entonces nos imaginamos que para las basas y grajeados de chocolate van a necesitar, ¿no? Un cereal, ¿no? Supongamos que van a necesitar algún maíz, ¿no? Entonces, el capital de trabajo nos va a servir, ¿no? Para comprar esa materia prima, ese maíz, ¿no? Para comprar ese maíz. Entonces, desde ahí se considera ese capital de trabajo. Seguramente este maíz lo van a procesar, lo van a triturar, lo van a moldear tal vez, lo van a bañar con chocolate, etcétera, ¿no? Lo van a embolsar, lo van a sacar al mercado y lo van a vender, ¿no? Y ese dinero de la venta va a retornar a la empresa, ¿no? Entonces, desde ahí, ese es el método de desfase y comprende ese tramo total, ¿no? Entonces, esa es la característica del método de desfase, ¿no? Desde la compra de la materia prima, ¿no? Hasta la recuperación, ¿no? Del capital por medio de la venta del producto. Entonces, según los proyectos, ¿no? El capital de trabajo tiene, ¿no? Un ciclo, ¿no? Seguramente de algunos proyectos su ciclo del capital de trabajo será más largo que de otros, ¿no? Ok, entonces para aplicar este método, nosotros, ¿no? Debemos conocer cuál es el costo efectivo de la producción, ¿no? Anual y proyectado inclusive, ¿no? Entonces, una forma de determinar este capital de trabajo por medio de este primer método es que nosotros conozcamos cuánto es el costo, ¿no? Que involucra el proceso, el fabricar, eh, no, cuál es el costo de la conversión de gasolina a gas, cuál es el costo de producción, cuál es el costo de producción de los grajeados, de las cerraduras automáticas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es ese costo? Entonces, ese costo lo tenemos que nosotros conocer, ¿ya?
Ahora, eso también está determinado, ¿no? En alguna parte con el precio del mercado y etcétera, ¿no? Entonces, el capital de trabajo, ¿no? Aquí tenemos la fórmula del capital de trabajo para para el método de desfase, ¿no? O periodo de desfase, ¿no? Entonces, el capital de trabajo nos dice que es al costo total del año, ¿no? Que está aquí dividido entre 360, ¿no? Entre el número de 10. Entonces, esto nos va a dar, ¿no? En días. ¿Ya? Ok, entonces, el número de días del ciclo de producción, ¿no? Entonces, esto nos indica, ¿no? Que en cuántos días se puede, ¿no? O requerir otro capital de trabajo. ¿Ya? A ver, un minuto, por favor, voy a atender esto. Mm, ok, entonces continuamos. Ese es el método de desfase. Entonces, aquí tenemos otro método. ¿Ya? Ok, aquí me indica que tenemos 10 minutos más para este Zoom, ¿no? Entonces, si por algún motivo se corta el Zoom, entonces nos volvemos a conectar, por favor, en el mismo link. Ok, entonces, este otro método es el método cociente, es el segundo método. Y ¿no? Se llama también método contable, ¿no? Entonces, esto tiene la siguiente relación, que el capital de trabajo, ¿no? Es igual al activo cociente menos el pasivo cociente, ¿no? Eso es lo que nos dice este método. Entonces, los activos cocientes, ¿no? Son las cuentas, como por ejemplo las cuentas por cobrar, la caja, existencias de materiales, ¿no? La materia prima que está comprada en almacén, ¿no? Es capital de trabajo, pero en forma de material, ¿no? Los productos en proceso, ¿no? Los productos que se están elaborando, ¿no? Eso, los productos terminados. Entonces, fíjense, esto se llama existencias, ¿no? Son activos corrientes. Si la plata del activo, del capital de trabajo, la hemos invertido, ¿no? En materias primas, entonces esa materia prima se puede contar como capital de trabajo, aunque esté en presentación de algún cereal, algo, ¿no? Los productos en proceso, ¿no? Por ejemplo, los zapatos que están en proceso de fabricación, ¿no?
Entonces se considera, ¿no?, ese activo corriente, ¿no?, es capital de trabajo. Los productos terminados, ¿no?, que están a punto de ser vendidos, entonces eso también se considera, eso también se considera como capital de trabajo. Ya. Ok, a ver, aquí hay unos cuantos problemas con el Zoom, creo que ahora sí, ¿no? Entonces, ese es el capital de trabajo, ¿no? Y los activos corrientes, ¿no?, son aquellos, ¿no?, como materias primas, etcétera, ¿no? Son cuentas por cobrar también, ¿no? Ya. Ok, entonces los pasivos corrientes, los pasivos en este caso, son todas aquellas obligaciones, ¿no?, en las que la empresa incurre, ¿no? Como ser cuentas por cobrar, ¿no?, etcétera. Si hemos vendido nuestro producto, ¿no?, y muchas veces nos vemos obligados a dar a crédito, ¿no? Porque a veces es la única forma, ¿no?, de que una empresa te pueda vender, ¿no?, en ocasiones. Entonces, esa plata que nos deben se llama cuentas por cobrar, ¿no? Es una cuenta que tenemos y tenemos que cobrar. Eso es lo que otros nos deben a nosotros, ¿no?, a la empresa, al proyecto. Entonces, eso se puede contar como pasivo corriente, ¿no? Entonces, la diferencia del activo corriente menos el pasivo corriente nos da como el capital de trabajo, ¿no? Eso según este método, del método corriente, ¿no? Entonces, vamos con un ejemplo de esto. Aquí tenemos un calendario de inversión. Aquí tenemos los años 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos el programa de producción. Fíjense, ¿no?, que el año 1 no voy a producir nada, ¿no? El año 0, ¿no? Porque estoy en montaje, ¿no? Estoy en montaje y más vale que el montaje sea un periodo corto, de lo contrario será bastante inversión, ¿no? Ahí. El año 1, ¿no?, como ya voy a empezar a trabajar, yo espero, ¿no?, que mi programa de producción llegue al 50% de la capacidad del proyecto, el primer año, ¿no? Entonces, no llego con mi capacidad en el primer año, ¿no? Eso por distintos motivos, y aparte que este tampoco es conveniente, ¿no? Ok. El año 2 voy a llegar al 75%, y desde el año 3 en adelante ya va a ser, ¿no? 100% sostenido, ¿no? Y podría subir también, ¿no? Ok, entonces los activos corrientes, ¿no?, las cuentas por cobrar, existencias, caja, pasivos corrientes, cuentas por cobrar, etcétera, ¿no? Eso, y aquí tenemos el capital de trabajo. El capital de trabajo, y aquí tenemos la variación del capital de trabajo. ¿Mm? Ok, entonces este es el periodo de construcción y este es el periodo de desarrollo, ¿no? Aquí el periodo de vida útil, ¿no?, del producto, ¿no? Entonces, esto generalmente, ¿no?, es el método contable que hace, ¿no?, los activos corrientes menos los pasivos corrientes, ¿no? Ok. Aquí vamos con un ejemplo, ya, del método de desfase, ¿no?, antes de entrar a otro punto. Entonces, el periodo de desfase PD igual a X, ¿no?, está en días, ¿no? Ok. Entonces, aquí tenemos a Y, ¿no?, que es el coeficiente de renovación. Entonces, el coeficiente de renovación es a 360 días sobre X, ¿no? Entonces, para el capital de trabajo no se toma en cuenta lo que son los intereses ni la depreciación, ¿ya? Inclusive el otro día, ayer
alguien me estaba comentando, ¿no? De un crédito que había salido del Banco Unión, que se llama algo con Bolivia, pero donde están ofreciendo, en calidad de préstamo, claro, este capital de trabajo, ¿no? Dinero para capital de trabajo y para inversión. Están pidiendo eso, ¿no? Hay un proyecto, ¿no? Entonces, uno, si a alguien le falta capital de trabajo, que siempre es lo que falta, entonces puede cogerse, ¿no? Uno de estos programas, pero su interés es del 0,5%, si no me equivoco. Es un interés bastante, no económico. Entonces, hay que tener en cuenta también la estructura de los costos, ¿no? La estructura de los costos, el programa de producción, ¿no? Que dependerá del inversionista y también los activos corrientes, ¿no? Que están en función de la producción, ¿no? Siempre de la producción. Ok. Ok, entonces, cronograma de inversiones. Ya, ok, aquí. En esta parte del cronograma. Ya. A ver, vamos a ver, estoy fijándome el tiempo. Ya. Ok, entonces el cronograma de inversiones. El cronograma, no, el cronograma relacionado con las inversiones se llama el calendario de inversiones también. Entonces, esto no es más que todo una estimación del tiempo, ¿ya? Es una estimación del tiempo, ¿no? Donde vamos a realizar las inversiones, ¿no? Los tres tipos de inversiones. La inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo. Entonces, esto se llama el cronograma de inversiones. Entonces, en todo proyecto, ¿no? Se requiere preparar un cronograma de inversiones, ¿no? Donde se señale claramente no, las fechas, ¿no? De cambio de las máquinas, ¿no? Por ejemplo, las máquinas, ¿no? Tienen un cierto periodo de servicio o de vida útil, ¿no? Entonces, en ningún caso no se debe sobrepasar, ¿no? Eso.
Recording in progress.
Record. Recording in progress.
Recording stop. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, ingeniero, se le escucha. Ya, ok. Ya, me parece que el problema es en la computadora. Ahora vamos a... ya, ¿me siguen escuchando? Sí. Ya, ok, ok, entonces voy a hacer con micrófono. Ok, entonces me parece que ya se ha solucionado el problema. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver lo que estoy compartiendo? Recording in progress. Y también si me pueden escuchar. Sí se ve, me dicen, y me pueden escuchar. Y si pueden ver, me pueden escuchar también, ¿no? Correcto. Es correcto, ¿no? Sí, sí se ve, se ve. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, tema del internet y etcétera. Entonces vamos a continuar desde por aquí, eh, desde aquí. Habíamos dicho, ¿no? Que la inversión en un proyecto no se hace en una sola etapa, ¿ya? Generalmente sí es al principio, ¿no? La mayor parte.
Pero según va ampliando el proyecto, ¿no? Como hemos visto en esta gráfica, ¿no? Aquí el proyecto se va ampliando en su capacidad. Entonces, eso requiere que se haga otras inversiones, ¿no? Que sean distintas del año cero. Entonces, de eso nos habla el cronograma de inversiones. Entonces, en esta parte, la inversión preoperativa, ¿no? Antes de las operaciones, es la más importante, porque aquí inicia, ¿no? Y se da el primer desembolso, ¿ya? Y generalmente se hacen los gastos que son más grandes, ¿no? Entonces, el primer desembolso se hace aquí, ¿no? Al inicio del proyecto. Entonces, esto es la compra de los terrenos, la construcción del galpón, compra de maquinarias, equipo pesado, movimiento de tierras, construcción de caminos, aeropuertos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es en una fase preoperativa, ya antes de que el proyecto esté produciendo. Entonces, en esta etapa, ¿no? El proyecto solo tiene desembolsos, ¿ya? Solamente sale dinero del proyecto, ¿ya? Solamente sale y no ingresa, ¿no? Porque no estamos operando todavía, ¿no? No estamos produciendo nada, ¿ya? No estamos vendiendo nada. Entonces, solamente hay ingresos y no hay ingresos. Entonces, los primeros ingresos van a ver cuando se dé las primeras ventas de los productos. Entonces, la inversión, ¿no? Más significativa, ¿no? Se da en esta etapa, en la etapa preoperativa. ¿Ya? Entonces, hay algunos casos donde sí se puede, ¿no? Que el 100% de la inversión se dé en esta parte, pero generalmente, ¿no? Se distribuye. Y, a ver, de los dos tipos de inversiones, ¿ya? De los tres tipos de inversiones, ¿cuál es el que se hará en esta parte del Estado? Aquí nos dice que la inversión fija es la que se desembolsa, ¿no? Con mayor cantidad en esta parte, ¿no? La inversión fija. Estamos hablando, ¿no? De los terrenos, construcciones, maquinaria, etcétera, ¿no? De eso estamos hablando, ¿no? La inversión fija siempre se da en la fase preoperativa. Después de la fase preoperativa o de montaje, ¿no? Como también lo podemos llamar, ¿no? Se da la siguiente fase, ¿no? El cronograma de inversiones, pero esta vez en una fase ya con las operaciones. Entonces, en esa parte, ¿no? Aquí tenemos, vamos a borrar esto por aquí. Ok. Entonces, aquí tenemos el cronograma de inversiones en la fase operativa, ¿no? Entonces, esta etapa, ¿no? Inicia cuando el proyecto entra en operaciones, ¿no? Cuando ya está produciendo, ¿no? Aquel producto o servicio que se ha comprometido, ¿no? El proyecto, por ejemplo, los grajeados, las chapas automáticas, etcétera, ¿no? Cuando ya está produciendo. Entonces, y termina al finalizar la vida útil del mismo, ¿no? El ciclo del proyecto en este caso. Esa es la fase operativa, ¿no? Entonces, en esta fase, ¿no? En esta fase ya se generan ingresos, ¿no? Porque ya estamos produciendo y ya estamos vendiendo también, ¿no? Entonces, ya se cuenta ahí con los ingresos, ¿no? Entonces, en esta fase operativa, también otra característica, ¿no? Es que puede hacerse, ¿no? Inversiones fijas, como les había ya comentado, para ampliación de la planta, ¿no? Para ampliación de la capacidad de la planta, y también se podría hacer, ¿no? Para reemplazo de algunos activos,
¿no? Para alguna máquina que su vida útil ya esté cerca, ¿no? Entonces, Recording stopped. se podría Recording dar, in ¿no? progress. Ok. Entonces, habíamos dicho que en la fase operativa la inversión se puede dar, ¿no? Para ampliación de la planta, como también para reemplazo de activos fijos, ¿ya? Si el proyecto tiene un horizonte de 10 años o de 15 años, Disculpe, no se ve la pantalla, no sé si solo sea mi caso. ok, a ver si me olvidó compartir, se cortó el internet, volvió y me olvidé compartir. Ahora sí, por favor, ¿me confirma? Sí, ahora sí, gracias. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, en la fase operativa, ¿no? Se puede hacer inversiones tanto para ampliar la capacidad de la planta y también para reemplazo de activos fijos, ¿no? Entonces, y en esta fase operativa también inicia, ¿no? La inversión inicial en capital de trabajo, ¿ya? Ahora, a ver, haremos una pregunta. ¿Se puede ampliar el capital de trabajo? Ese capital de trabajo se podría ampliar y en qué momento podría ampliar, o es que se mantiene constante desde que inicia el proyecto hasta que se cierra el proyecto. ¿Alguien puede participar tal vez? Inge González. Sí, hola. ¿Tu nombre? Pilco, Inge. Pilco Manso. Ya, ok. Pilco, Y sí. De mi punto de vista, Inge, yo pienso que cuando el ingreso ya se haya aumentado, Inge, cuando el ingreso se aumenta, a ver, ejemplificamos con tu proyecto. ¿Cuál es tu proyecto? ah, ya de mi grupo, Inge, Sí, sí, sí. ya sobre el oxígeno, Inge. Y cuando habría más demanda, Inge, entonces podría haber mm, capital para poder, mayor ingresos, para poder aumentar la capital, para poder realizar una mayor inversión. Sí, sí. Es correcto. Entonces, generalmente, ¿no? Cuando una planta se hace, ¿no? Se hace para una capacidad amplia, ¿no? Pero como el mercado, no hay mercado para cubrir toda esa capacidad que tiene la planta, entonces se produce, ¿no? A 50% de su capacidad, solamente a 50%, a pesar que la planta no podría trabajar a su 100%, pero como no hay tantos clientes, ¿no? Hablando de otros productos y del tuyo también, entonces se decide, ¿no? Producir solamente a 50% de su capacidad. Ahora, cuando hay mercado, ¿no? Cuando hay más clientes, entonces ya se va a ampliar la producción, ¿no? Se va a ampliar. Las máquinas ya están ahí, ¿no ve? Ya lo tienes las máquinas. Lo que tienes que hacer es aumentar tu capital de trabajo, ¿no? Ese capital de trabajo que te va a servir para comprar más materia prima, ¿no? Para ampliar tu almacén, porque vas a producir más y vas a ampliar tu almacén de materia prima, de productos terminados, etcétera, ¿no? Entonces vas a recuperar tu capital de trabajo. Entonces se puede, ¿no? Aumentar el capital de trabajo durante el periodo de operación, ¿ya? Durante el periodo de operación, y eso depende más que todo del mercado, ¿no? Si hay mercado, entonces se puede ampliar, ¿no? Lo que siempre he visto yo en proyectos, ¿no? Cuando hay más mercado, ¿no? Ocurre cuando un competidor sale del mercado, ¿no? Por ejemplo, en este tema del oxígeno, ¿no? Hay varias empresas que traen oxígeno y no
Imaginemos que una empresa Praxair sale del mercado, ¿no? Que decide ya no trabajar en Oruro y se va, ¿no? Entonces, sus clientes de Praxair entonces buscan otras empresas, ¿no? De dónde comprar y el mercado sube. Entonces, ahí es una buena oportunidad para ampliar el capital de trabajo y para subir la producción, ¿no? Entonces, el capital de trabajo se puede ampliar, ¿no? Depende del mercado y siempre en la etapa de operación, ¿no? Ya. Ok, ¿y cuál es tu nombre? ¿Me puedes repetir, por favor? Pilco, dice. Escuché Pilco. Ah, sí, aquí Sí, está, Pilco Zoger, ¿no? Sí, aquí está. sí. Ok, Pilco Zoger. Ok, tienes un punto, ¿ya? A ver, aquí tengo dos mensajes, tal vez alguien escribió también, ¿no? A ver, vamos a leer. Dice, se puede, si la producción es mucho mayor y va aumentando, dice, porque dice, el capital de trabajo podría aumentar, porque al principio es una inversión, ¿no? Ok, entonces aquí nos dice, ¿no? Podría aumentar, ¿no? Porque al principio es una inversión. Entonces, el incrementar el capital de trabajo se puede incrementar, ¿no? En el año 2, en el año 5, etcétera, ¿no? Entonces, y como se está incrementando, se va a recuperar también, ¿no? En la parte final se va a recuperar el capital de trabajo inicial más lo que hayamos aumentado, ¿no? Durante el periodo de operación, ¿ya? Ok. Entonces, eso es, a ver si hay más, ya no hay más para hablar casi del capital de trabajo. Entonces, ayer les comentaba, ¿no? Que ayer vi una, una propaganda del Banco Unión, ¿no? De un préstamo, ¿no? Para capital de trabajo. Lo voy a revisar eso y a ver, voy a intentar hacer la práctica o la tarea en función a eso, ¿no? Al capital de trabajo también encontró interesantes artículos respecto, ¿no? A esto, ¿no? Ok, vamos a anotar estas participaciones. Chambicayuca. Muy bien, y aquí García. Ok, entonces, bueno, en conclusión, esto del capital de trabajo es importante, ¿ya? Y es crítico, ¿no? Lo que yo he visto, ¿no? Que empresas que experimentan, ¿no? Elevadas ventas, entonces las utilidades que generan, ¿no? No se las gastan ni las invierten en otras cosas, sino las introducen en capital de trabajo y etcétera, ¿no? Y así van creciendo, ¿no? Ok, aquí tenemos un ejemplo de un cronograma de inversiones, ¿no? Donde se toma en cuenta las inversiones preoperativas antes de las operaciones y las inversiones durante las operaciones. Entonces vamos a analizar este cuadro. Aquí tenemos el año, ¿no? Año 0, año 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y hasta donde llegue el proyecto. Ya. Aquí tenemos el programa de producción, ¿no? Este es el programa de producción de un cierto proyecto, ¿no? Esto podrían ser en toneladas de grajeados o podrían ser, ¿no? En cientos de servicios, ¿no? Del parque de atracciones y etcétera, ¿no? Entonces, aquí nos dice que el primer año va a operar al 25% de su programa de producción, ¿no? De su capacidad. El año 2 al 50, al 75, y el año 4 recién va a llegar al 100% de su capacidad total, ¿no? En cuanto a la producción. Y también en cuanto a sus máquinas, ¿no? Porque están relacionadas. La inversión fija, ¿no? Se da en su mayor parte siempre en el año 0, ¿no? Los terrenos, por ejemplo, 100.000, ¿no? Es un monto alto. Construcciones, aún más, ¿no? Las máquinas,
edificios, muebles, vehículos, ¿no? Obras civiles, otros, ¿no? Casi siempre se da, ¿no? En el año cero. Y aquí se coloca el año cero a pesar que la preoperación, ¿no? Muchas veces no dura, ¿no? Un año nomás, ¿no? Dura tiempo. Por ejemplo, el horno Osmel es desde el 2011 hasta el 2014 casi, ¿no? La planta de litio es, yo llegué en el año 5 del montaje, que era el 2011, ¿no? Entonces, el 2006 ya inició montaje y hasta que me fui el año 2012 seguí en montaje, ¿no? Y me parece que unos 4 años después que me fui y recién empezó operaciones, ¿no? Entonces 5 de antes más 2, 7, entonces más de 10 años de montaje, ¿no? De la planta de litio, ¿no? Imagínense, 10 años, ¿no? Eso solo ocurre en las empresas estatales, ¿no? Entonces, este proyecto, fíjense que la inversión fija, la mayoría está en el año cero, pero también tiene inversiones en el año 2 respecto a máquinas, ¿no? ¿Dónde está mi...? Aquí tiene máquinas. Vamos a usar esto. Necesitamos algo más delgado. Ok, aquí tenemos máquinas, ¿no? Y que ha hecho una inversión inicial en el año cero de 300, ¿no? Debe ser en miles, pero también va a hacer otra inversión, ¿no? En el año 2, ¿no? Y respecto de este otro que sería vehículos, me parece, vehículos, va a hacer otra inversión, ¿no? En el año 3, ¿no? Si aquí ha comprado varios vehículos, aquí podría, ¿no? Podría ampliar también, ¿no? Y fíjense, ¿no? Que la maquinaria, vehículos se está ampliando, ¿no? Conjuntamente se va ampliando la producción, ¿no? Entonces, esto es obvio, ¿no? Si voy a ampliar la producción, entonces voy a necesitar más máquinas, voy a necesitar más trabajadores, voy a necesitar más vehículos y etcétera, ¿no? Entonces, van de la mano, ¿no? Aquí, inversión diferida, aquí tenemos que la mayoría se está haciendo en el año cero. Aquí tenemos estudios de investigación, ¿no? Gastos de organización, puesta en marcha, gastos patentes, etcétera, ¿no? Entonces, hay un monto de 215,000 que se está haciendo la inversión en el año cero, ¿no? Pero de repente, ¿no? A ver, imagínense, ¿no? Que las ventas estén cayendo, ¿no? Que estén cayendo. Entonces, necesitamos un estudio de mercado. Necesitaríamos, ¿no? Para realzar las ventas, ¿no? Para que alguien realice un estudio y nos diga qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están cayendo las ventas, ¿no? Entonces aquí nosotros podríamos hacer un estudio de mercado, ¿no? O tal vez podríamos, ¿no? Podríamos notar que nuestro producto no ha bajado en calidad, que tenemos mercado y todo, pero que nuestro producto está bajando en calidad y no sabemos qué hacer, entonces contratamos una inversión diferida, hacemos una inversión diferida de capacitación. Vamos a capacitar a nuestros trabajadores, ¿no? Porque no es posible que con máquinas de última generación no salgan productos defectuosos, etc. Entonces creemos que con una buena capacitación a nuestros trabajadores se podría solucionar este problema, ¿no? Entonces eso es inversión diferida, ¿no? Generalmente estos son acciones, ¿no? Ya sea cuando hay crecimiento o cuando hay baja en las ventas, ¿no? Entonces esto se puede hacer, ¿no? Y el capital de trabajo que siempre está en el año 1, generalmente al principio del año 1 o al final del año 0, ¿no? Pero siempre al principio del año 1, ¿no? Porque tiene que recircular. Entonces, el capital de trabajo, ¿no? Habíamos dicho, invierte el capital de trabajo, ¿no? Que se invierte en el año 1
que se invierte y se recupera al final, o dependiendo, ¿no?, del ciclo, ¿no?, del periodo de desfase. Se recupera otra vez, ¿no? Entonces, tal vez en el año 2 podríamos decidir ampliar el capital de trabajo. Vamos a ampliar el capital de trabajo, vamos a hacer recircular, ¿no? Y en el año 5 estaríamos recuperando el capital de trabajo inicial, que hemos invertido, más el incremento, ¿no? Porque se recupera el capital de trabajo, ¿no? Entonces, este ejemplo es para mostrarles que las inversiones, en la mayor parte, generalmente se hacen en el año 0, ¿ya? Y también podría haber, ¿no?, inversiones fijas, diferidas o capital de trabajo durante la operación, ¿no? Unos durante la preoperación y otros durante la operación. En mayor cantidad durante la operación, ¿no? Ok. Me parece que esto entró al examen del anterior semestre, ¿no? Era un poquito más largo y lo que tenían que hacer era reconocer qué activo es, ¿no? Este es activo fijo, este es diferido, este es capital de trabajo, etcétera. Y tenían que sumar ahí la inversión total y también de las ampliaciones, ¿no? Y decir cuánto es el porcentaje de la inversión diferida, cuánto es el porcentaje, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer ese ejercicio otra vez, ¿no? Ok, entonces voy a usar esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El financiamiento. Ya. Hasta aquí hemos hablado de las inversiones, ¿no? Nos vamos a pasar 5 minutos, por favor. Vamos a hablar del financiamiento. Entonces, el financiamiento, ¿no? El propósito del financiamiento, ¿no?, es determinar la manera de captar recursos financieros, ¿no?, a fin de ser destinados a la inversión del proyecto. Ok, hasta la anterior diapositiva, ya sabemos, ¿no?, qué activos fijos necesitamos, ¿no?, qué activos diferidos requerimos y si vamos a requerir más adelante, y cuánto va a ser nuestro capital de trabajo, ¿no? Se puede calcular por medio de los métodos que hemos visto, o también podría estar en función de las ventas, de los ingresos, ¿ya? Y eso es bastante utilizado, ¿no? Porque cuando hay más ventas, ¿no?, entonces quiere decir que hay que ampliar el capital de trabajo, ¿no? Esa es la manera más de calcular, ¿no?, de poner al capital de trabajo en función al porcentaje de ventas, ¿no?, al ingreso por ventas. Ok, entonces una vez que nosotros ya tenemos determinado esto, ¿no?, nos hacemos la pregunta, ¿y ahora de dónde vamos a sacar el dinero, no? Porque es un monto alto, ¿no? Es un monto alto. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para invertir, ¿no?, ese dinero en la inversión, ¿no? Entonces, el financiamiento nos responde eso, ¿no? Nos responde, ahora esto no se puede obtener, ¿no?, mediante créditos o préstamos, ¿no? Un préstamo es quien recibe el dinero, ¿no? Pero ese dinero, como es natural, nadie nos los va a regalar, ¿no? Tenemos que devolverlo, ¿no? Ese dinero se devuelve, ¿no? Entonces, entonces vamos a hablar primero de las fuentes de financiamiento, ¿no? Está claro que ya tenemos el monto de inversión, está claro que hay que buscar una fuente de financiamiento, ¿no? Entonces vamos a ver las fuentes de financiamiento. ¿De dónde podríamos sacar dinero para llevar a cabo nuestro proyecto? Entonces hay dos posibilidades, ¿no?, externas. Las externas, ¿no?, son aquellas que tienen que ver con el proyecto o están relacionadas con nuestro proyecto. Y las fuentes externas son aquellas que son ajenas a nuestro proyecto. Ejemplo, una fuente interna
¿no? Entonces, podría ser, ¿no? Los propios que están impulsando el proyecto. Por ejemplo, el grupo, ¿no? El compañero, ya me olvidé su nombre, del compañero Zoher, ¿no? Entonces, ese grupo se podría animar, ¿no? A invertir, ¿no? A invertir. Entonces, eso sería una fuente interna, ¿no? Y esto sucede mucho, ¿no? Hay compañeros, ¿no? De la facultad que después de egresar, ¿no? Deciden trabajar juntos, ¿no? Cuando crean una empresa, agarran proyectos, ¿no? Empiezan a trabajar juntos, ¿no? Algunas fuentes internas, ¿no? También podría ser, ¿no? Y es bastante interesante la familia, ¿ya? La familia, ¿no? Pero del inversor. Ahora, las fuentes antes, ya. Entonces, el aporte del inversionista. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, les quiero mostrar esto, ¿no? Está constituido por el aporte del inversionista o promotor del proyecto, dice, ¿no? Entonces, porque él está interesado, ¿no? En llevar a cabo el proyecto, ¿no? Entonces, el financiamiento podría salir de él mismo, ¿no? Ahora, en caso de ser eso, se recomienda, ¿no? Que esta inversión fija, no, perdón, que esta inversión interna se destine, ¿no? Para la inversión fija, diferida o capital de trabajo, ¿ya? Entonces, se puede destinar, ¿no? Ahora, el otro, ya. Entonces aquí dice que se considera fuente interna cuando los recursos financieros provienen, ¿no? del ente ejecutor o accionistas del proyecto, ¿no? Y son invertidos en nuevos proyectos, siendo el origen de estos fondos las utilidades no distribuidas o detenidas para estos fines, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Generalmente las empresas hacen esto, hacen una redistribución, ¿no? Es decir, las utilidades del año 1 no se lo gastan en otro, sino que lo vuelven a invertir, ya sea en capital fijo, no, en inversión fija, inversión diferida o para ampliar el capital de trabajo, ¿no? Esto es cuando se trabaja, ¿no? Con fuentes internas de financiamiento. Ahora, el trabajar con fuentes internas, esto tiene bastantes beneficios, ¿no? O ventajas, por ejemplo, ¿no? Cuando los recursos financieros, ¿no? Se mantiene la flexibilidad financiera. Flexibilidad. Si nosotros, ¿no? Sacamos un financiamiento del banco, ¿no? Nos vemos obligados a pagar una letra mensual, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a pagar mensual si estamos en época de montaje? Si tenemos 3 años de montaje, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a pagar esa cuota si no estamos produciendo, ¿no? Entonces, cuando es una fuente interna, ¿no? Entonces es más flexible, ¿no? No hay intereses, etcétera, ¿no? No es más es más flexible. No existen problemas de pagos, no tanto de los intereses como de las amortizaciones de los préstamos, ¿no? Cuando nos prestamos del banco, ¿no? Nosotros pagamos, ¿no? Uno el interés y otro la amortización, ¿no? Pero cuando la fuente es interna, no hay eso, ¿no? No hay, es nuestro dinero. Algunas desventajas, ¿no? Algunas desventajas podría ser, ¿no? Que no es posible aprovechar la posibilidad de obtener préstamos a intereses convenientes, ¿no? Muchas veces los préstamos internos, ¿no? Sí tienen intereses, ¿ya? Pero a veces el banco nos ofrece, ¿no? Otros beneficios más, ¿no? Pero como no estamos trabajando con el banco, entonces no hay la posibilidad, ¿no? De que accedamos a eso, ¿no? Y tal vez es mejor, ¿no? Otro, que no se aprovecha ciertas ventajas impositivas existentes, ¿ya?
por ejemplo, a veces el gobierno no hace para impulsar a los microempresarios, les da algunos beneficios, ¿no? Entonces, pero como estamos trabajando con fuentes internas, de financiamiento no podemos acceder, ¿no? Ok. En mi experiencia, ¿no? Yo siempre he visto, ¿no? Las fuentes internas como algo beneficioso, ¿no? Como la familia que podría invertir, ¿no? Los amigos podrían invertir, ¿no? O sea que el banco no es la única opción y tampoco es la mejor opción, ¿no? Ahora, otra cosa, también hay fuentes de financiamiento para inversiones, ¿no? Había un programa de inversión, ¿no? De proyectos de riesgo a fondo perdido, ¿no? Eso es cuando una institución, una ONG, te da plata, invierte en tu proyecto con la posibilidad de que no devuelvas, ¿no? De que esa inversión se pierda, ¿no? Pero los controles son estrictos, ¿no? Porque de otro modo, bueno, irían sacando plata, ¿no? Y no invertirían y se quedarían con la plata, ¿no? Entonces, la auditoría es estricta, el control, ¿no? Para ese tipo de proyectos de riesgo, ¿no? Entonces, el banco no es la única fuente, ¿no? Y la fuente interna es la mejor, ¿no? Ok. Mañana vamos a continuar con la clase o el día, bueno, la siguiente semana en este caso, vamos a ver las fuentes externas también, ¿no? Las fuentes externas. ¿Ya? Ok, y vamos a hacer ejemplos también, ¿no? Ok, entonces, bueno, nos hemos pasado, disculpen por favor, esto era por los cortes, ¿no? Ok, entonces que tengan muy buenas tardes y que tengan una muy buena semana y los veo el día lunes próximo, ¿no? Hasta luego a todos.